Bueno, muy buenas noches. Estamos en charlas de teatro. Esta noche tenemos una invitada muy especial desde la ciudad de Medellín y es Ana María Otálvaro, directora general del teatro El Trueque de esta misma ciudad. Anita, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo especial a este espacio en el cual nos acompañas y que también mucha gente sigue, no solamente en Cundinamarca, sino en algunas zonas del país. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo pues muy especial para todos. Bueno, Anita. Bueno, la mayoría de las personas que han estado aquí en nuestro espacio, dramaturgos, directores, actrices, queremos conocer un poquito acerca de su vida, de la obra, de su obra, de pronto de toda su trayectoria también en el teatro. Y quisiera empezar a preguntarte algo y es, ¿cuántos años en el teatro, Anita? ¿Ya cuántos años llevas en el teatro? Hmm. Mejor dicho, bueno, mira, yo empecé, llevo desde el 98. Hágale, tíreme cuenta, como Ok. 22 años más o menos en el teatro. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo iniciaste precisamente en el teatro? ¿Cómo llegas a las tablas? ¿Cómo aparece, digamos, esa pasión? ¿No? No, yo no diría, y nunca digo esa afición, sino esa vocación y esa pasión por el teatro. Sí, nosotros aquí decimos que nos picó el bicho del teatro, el bichito del teatro. Eso, Porque eso. sí, es una pasión realmente. Bueno, no, mira, yo estaba en el colegio en bachillerato y bueno, y digamos más o menos desde octavo empezó pues como una afición muy fuerte a la lectura, entonces bueno, yo no salía, no me iba, digamos, al descanso con las amigas, bueno, yo había sido deportista, había sido gimnasta pues profesional, entonces, Ujú. digamos que en la primaria era prácticamente pues ejercicio todos los días. Ya en bachillerato, entonces por ahí en séptimo, octavo, descubro como la lectura. Entonces, para mí es un momento muy especial porque entonces yo ya no salía, digamos, a chismosear con mis compañeras, sino que me iba para la biblioteca. Y allí encontré como unos primeros textos que fueron, pues, que me marcaron, que fue Baudelaire, por ejemplo, con Las Flores del Mal. Encontré Ujú. tanta banda como de malditos. Y bueno, imagínate, un adolescente con estos existencialistas, pues fue como un descubrimiento muy bello. Ahí entonces al colegio llega un profesor de teatro, nunca habíamos tenido teatro, era un colegio de monjas femenino, y él llega a dar extra clases y yo entro, pues, entonces, bueno, mi hermano, que creo que esa fue como, digamos, de esos hechos que van marcando, me lleva una vez, él estudiaba odontología y tenía que hacer alguna campaña y me lleva como a manejar unos títeres. Yo creo que ese fue el acto decisivo, fundamental. A partir de ahí yo dije, no, yo quiero es hacer teatro. Empecé a buscar, me acuerdo pues que ya empecé a asistir a teatro y en esa época aquí en Medellín estaba Teatro de Seda, estaba Teatro El Fisgón, que era un teatro muy chévere que justo por esas, estamos hablando casi como entre el 98 y y entonces empiezo a estudiar biología en la Universidad de Antioquia, pero a la vez entro a clases en el Teatro Popular de Medellín. Ujú. Y bueno, ahí inicio en el Teatro Popular de Medellín, inicié con Juan Álvaro Romero, con Iván Zapata, y bueno, empecé como las clases, luego entonces estuve en el grupo artístico, en el grupo de proyección, y bueno, y ahí ya se empieza como a desarrollar toda mi carrera bueno, me retiro de biología, empiezo antropología también en la de Antioquia y ya en el TPM, entonces ya un poco, digamos, como cerrando el ciclo ahí en el TPM, pues yo quería más, ¿cierto? Eh, Tengo como la oportunidad en ese momento de irme a estudiar a Argentina, pero también ahí hay otro hecho, pues como que marca mi historia. Empiezo con Teatro El Trueque y empezamos a presentar en lo que entonces se denominaba el Cantadero en el Teatro Matacandelas, cuando no estaba aún construido, sino que era ahí en el bar. Y eso es muy bello porque entonces a partir Ujú. como de esas primeras presentaciones habíamos montado La Marquesa de la Expurlosion de Tennessee Williams
me invitan ujú, a participar en el Teatro Matacandelas. Yo hago entonces como una pausa en el trueque, pues digamos también desde toda esa adolescencia, pues mi admiración hacia el Teatro Matacandelas era muy grande y entonces tener la oportunidad de estar, pues dije, no, claro. Y entonces en ese momento ingresé al Teatro Matacandelas, estuve en Angelitos Empantanados, tuve la oportunidad de viajar. En eso resultó una gira a Europa, fuimos, estuve con los diplomas y con Noches de Navidad en concierto. Ya luego entonces ujú, también, digamos que en el Matacandelas, entonces llega un punto en que debo tomar como la decisión, o sigo con el teatro, con el Mata, o sigo también con el trueque había seguido, digamos, también su proceso. No teníamos sede, pero digamos que nos la rebuscábamos, ¿cierto? Entonces, desde ensayar en parques, ensayar sí, en parqueaderos, no, mejor dicho, eso en las Torres de Bomboná, que es un sitio, pues como una unidad residencial aquí en Medellín. sí, Mm, sí, y, sí, y entonces, con Teatro La Hora 25 cuando estaba Farley Velázquez, ujú, estuve ujú. en Eros y Tánatos, una obra pues hermosísima. Entonces, bueno, también muy agradecida, digamos, con el teatro y con todos los procesos en que he estado, porque, digamos, con todos, desde Iván Zapata, Rodrigo Toro, Juan Álvaro Romero, Cristóbal Peláez, Diego Sánchez, Farley Velázquez, con el trueque, digamos, ha sido un proceso de un aprendizaje muy bello y bueno, y aquí estamos como 20 años después todavía. Pero, pero entonces me causa mucha curiosidad una cosa y es pensar que tú me decías que ya estabas tomando una carrera de deportista profesional, o sea, fue muy fuerte de pronto ese amor o esa pasión por el teatro para haber dejado pues algo que ya tenías como establecido, ¿no? Sí, digamos, pues eso no se sucede como en el tiempo, no dejé una, sino que por otras circunstancias, pues ya era gimnasia olímpica, la dejé, estuve un tiempo sin practicar, pues ahí intenté con otros deportes, pero no, pero después sí llega pues el teatro como a muy corta edad pero lo que sí agradezco y creo que me ha servido mucho es que definitivamente pues digamos el trabajo corporal, el trabajo también de un deportista Sí, profesional, que se centra tanto en el cuerpo, eso me ha dado herramientas a mí en el teatro, digamos, para tener, digamos, el trabajo corporal que tengo y que lo agradezco, porque entonces eso es un camino que se forma también desde la niñez y digamos, considero pues que el actor tiene dos herramientas que debe trabajar, que es el cuerpo y la voz, y que bueno, y que ahí tiene que estar siempre trabajándolas. ¿recuerdas? ¿Tienes en la memoria más o menos cuántos personajes has hecho? ¿Y cuál de esos personajes es el que, por ejemplo, tú dices, bueno, este es el que más me ha encantado o me ha marcado en algún momento de los personajes que has realizado? ¿Recuerdas o no alcanzas a...? No, no Y hay, ese personaje, no, ve, no he hecho la cuenta todavía de cuántos eh, personajes. Pues porque, claro, en el TPM, por ejemplo, estuvimos trabajando Manuel Mejía Vallejo, las dramaturgias de Álvaro Romero, pues que trabaja mm, dramaturgias pues propias. Con el Matacandelas, pues recorrer esos territorios de Andrés Caicedo, pues un autor tan encantador, ¿cierto? Con Farley Velázquez, la oportunidad pues de conocer a Sama, a Michela Sama, y también de pronto Shakespeare, ¿cierto? Sin haber estado, pero ese amor de Farley hacia Shakespeare, pues que lo irradiaba a, sí. a todos sus actores. Y pues y con el trueque ni se diga, porque digamos la relación del trueque y la literatura es muy fuerte, particularmente también tengo una relación muy fuerte con la literatura, me gusta mucho. Eh, pero digamos que uno es un poquito como esa frase que dice que el gran amor es el último, ¿cierto? Entonces uno es un poco infiel y según la obra en que esté o en la temporada que esté, digamos que ese personaje es el que con el que uno vibra, el que uno sueña, el que uno ama. Digamos, yo creo que con el trueque es Antígona, pues que es un personaje que, digamos, toda actriz le gustaría hacer. Y también, pues, que es muy especial por el proceso que tuvimos, que es el de la Fu Manchu, que es un personaje de una obra basada en relatos del escritor nadaísta Gonzalo Arango, que se llama Pasajero a Betania. Mm. Yo
creo que Mm, dos personajes, siendo pues muy infiel y gustándome muchos y los que vienen. sí. Bueno, y llegas al trueque y ahí como que ya defines irte con el teatro del trueque y empieza todo ese recorrido. Por ejemplo, pues yo conozco o conocí una de las sedes donde estaban y empieza el tema este de la gestión y de la sala. Y cuéntanos algo acerca de eso, cómo nace ese proyecto y cómo va todo este tema con la sala y el trabajo con el trueque. Sí, claro. Digamos, el trueque tiene unas historias muy bellas con la sala, porque mira, nosotros empezamos en el 2000, en el 2001, data la primera temporada del trueque con El Ángel de la Culpa en la Exfanfarria Teatro. Y Mm, allí teníamos una relación también muy especial con Beatriz y Nora, ¿cierto? Y Ramiro Tejada, pues que digamos que en esas ires y venires de Ramiro conocimos al loco de Ramiro. Y allí empezamos a ensayar, ¿cierto? Y nosotros nos prestaban muy amablemente, pues sin, digamos, nada de plata, sino que nos lo prestaban, pues porque pues, no teníamos, ¿cierto? Todos éramos como estudiantes y bueno. Me acuerdo que nos sentábamos en esas ventanas tan bonitas, esas ventanas novieras, y pensábamos, decíamos, ay, que esta sede fuera nuestra. No, mejor dicho, ¿qué haríamos? Pues, y bueno, y sucedió entonces que en el 2009 ellos, bueno, nosotros empezamos no teníamos sede, pero definitivamente un grupo llega al punto en que, pues, o por lo menos en nuestro caso así sucede, necesitábamos una sede, porque entonces teníamos mm. las escenografías rodando por todas las casas. Ya los papás nos tenían pues hasta aquí que qué hubo, que vea, que estos chécheres, entonces ya físicamente necesitábamos tanto un lugar para ensayar como también un lugar de bodegaje. Entonces Claro. empezamos a buscar, vimos la sede donde estaba en su momento Fractal Teatro, pero ellos, Santa, pues que era su director, Santa ya la había visto y bueno, entonces se nos adelantó y nosotros, bueno, listo, era también un gran amigo. Y, y habíamos visto otra, a la vuelta ahí diagonal al Teatro Pablo Tobón Uribe, ahí en Medellín, habíamos visto una casa muy chévere y nosotros dijimos, bueno, esta es. Cuando fuimos a averiguar, nos dijeron, no, es que para acá viene un grupo de teatro y nosotros, ¿cómo así? ¿Qué grupo? Nos dijo la exfanfarria. Nosotros, ¿cómo así? Y la exfanfarria estaba ahí a la vuelta y entonces nosotros, ¿cómo? Bueno, y fuimos ahí mismo a hablar con Beatricita, como teníamos también tan buena relación con ella. Le dijimos, Beatriz, ¿cómo así que se van a pasar? Y ella nos dijo, sí, claro, el arriendo es más barato, entonces, bueno, ya, nos vamos a ir. Esta casa es una casa pues que los dueños no le invertían, entonces también tenía algunos problemas. Y ellos se Sí. pasan, y entonces ellos necesitaban quién también, porque tenían el contrato de arrendamiento, quién les tomara durante ese tiempo para que se pudieran pasar y no les cobraran multa. Entonces nos dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué no se quedan aquí 3 mesecitos mientras nosotros cerramos el contrato? Y bueno, ya la entregamos. Nos dimos, listo. Y así fue, la cogimos, pero 3 meses fueron 10 años. Entonces, Ish. O sea, ya ustedes estuvieron en la sede de la fanfarria donde quedaba la fanfarria 10 años. sí, 10 años, desde el 2009 hasta el año pasado. Y bueno, y ahí empezamos, y me acuerdo que empezamos sin nada, absolutamente, sin gradas. En esa época presentamos El Ángel de la Culpa, la de Marco Antonio de la Parra, porque Mm, esa obra eran muy pocas luces, entonces algunos grupos nos habían donado unas luces y no tenía sonido, en esa época no teníamos sonido. Entonces, por eso, y con las sillas hacía ras en el piso y así empezamos. Esa fue la primera obra. eh, y ahí empezamos a hacer con el problema de las goteras, tenemos ahí anécdotas, pues donde me acuerdo que hubo una función, si no estoy mal, de Roberto Zuco de Coltés, que estaba cayendo un aguacero tan fuerte, que entonces, claro, las goteras pues que empiezan y los espectadores hasta tuvieron que sacar sombrilla. Entonces era muy bello, pues era y surreal. Nosotros aquí actuando, Roberto Zuco, y los espectadores con sombrilla, pues no. Bueno, entonces allí que 10 años y en el 2019 nosotros empezamos las gestiones para comprarla a través de la Ley de Espectáculos Públicos, a través de la LEP.
Ya habíamos hablado con la dueña, logramos hablar con ella, le dijimos, venga, colabórenos. eh, y bueno, estábamos muy contentos pensando que así iba a ser, cuando entonces no. La dueña dijo, no, alguien me ofreció y yo se la vendí a otra persona. Nosotros, me acuerdo que eso fue Mm, un baldado, imagínate, de agua fría. Pensar pues que hasta diciembre teníamos conseguir un espacio, adecuarlo. eh, y bueno, y ahí se nos fueron apareciendo dioses, los dioses del teatro, digo yo, y tuvimos entonces la oportunidad de conseguir una nueva casa, también muy bella, en un sitio muy bonito, ahí diagonal a las Torres de Bomboná, en el pasaje Cervantes, y, mm. y bueno, la logramos en noviembre con un compromiso de compraventa, adecuar en noviembre pues con recursos propios, haciendo préstamos aquí, allá, endeudándonos con amigos, la familia, y bueno, y aquí vamos, es una sede muy bonita, en un espacio que también creo que va a tener gran proyección y gran impacto en la ciudad. Y esa es la idea, como apropiarse de los diferentes espacios de la ciudad, que se apropie el arte y la cultura. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los principales enfoques? Sé que está, por ejemplo, el tema de las obras, los montajes que ustedes tienen, pero también sé que han tenido como otro trabajo, otro tipo de trabajo con el grupo. Entonces, me gustaría que de pronto nos contaras un poco eso, los enfoques y de las obras, de los repertorios que ustedes tienen. Sí, o sea, nosotros, nuestro enfoque y digamos, nuestro fuerte es la literatura, ¿cierto? Nos gustan mucho hacer adaptaciones de obras literarias al teatro, incluso Ujú. planteándonos textos no dramatúrgicos, por decirlo así, sino novelas, hacer esa adaptación y ese proceso de llevarlo al teatro. Ese ha sido un enfoque muy fuerte que nos ha marcado. Nos gustan mucho también eh, digamos, nosotros buscamos que el texto también nos mueva, o sea, nos diga algo, nos provoque, nos... Entonces esa ha sido la apuesta con las obras, desde Marco Antonio de la Parra, que es un texto tan fuerte, es Ujú. teatro chileno, ¿cierto? Que vos, Pedro, lo conocés, creo que vos has trabajado, Sí, Marco Antonio. Pasando por Lolita, Poe, nos encanta esa densidad y esa locura, ese suspenso también, el género policíaco también nos gusta mucho. En sí. hacer esas, digamos, coger esos textos, por ejemplo, griegos o obras no contemporáneas y también ponerlas a hablar ahorita con el presente, o sea, decir, bueno, ¿qué tiene esta obra para decirnos ahora? Eso lo hacemos, por ejemplo, Contextualizarla. sí, contextualizarla con el insepulto, yo veré qué hago con mis muertos. Eso, o sea, traemos a Antígona, esta mujer pues que quiere enterrar a su hermano, a sabiendas pues de todo lo que le va a pasar, y ponemos entonces en el contexto entonces de Colombia, aquí de Colombia en los años 80, de la violencia en una familia campesina, ponemos entonces a hablar a Antígona. Creo que esa es nuestra apuesta, como también poner a hablar textos no contemporáneos ahora, qué nos pueden decir ahora los autores y las obras, y las obras. Y si yo te preguntara la estética, digamos, si tú tuvieras que definir la estética del trueque y digamos esa identidad y ese estilo, ¿qué dirías? O sea, simplemente decir, bueno, es esto, concretamente. Sí, a ver, concretamente nosotros nos hemos preocupado mucho y la estética por el trabajo del actor. Esa creo que es una de nuestras inquietudes. Lo que yo te decía ahora, entonces, digamos, el actor tiene solo estas dos herramientas, el cuerpo y la voz, y cómo con esas herramientas que tengo, a hacer personajes, buscar esa verdad en el escenario, esa creencia del actor, del personaje que está interpretando. Entonces, digamos, hemos sido y hemos tratado de ser rigurosos también entonces con esa estética donde el actor es lo principal. Mm, Donde el actor, nosotros nos gusta mucho una frase de Beckett que dice, el actor enfrentado con un reflector y enfrentado solo en el escenario, ¿cierto? mm. Entonces eso es lo que nos gusta, o sea, que el actor sea capaz de interpretar esos personajes mm, con, digamos, con las herramientas y con los autores. Nosotros, pues, nos parece y resaltamos
A pesar de que no todos los compañeros o compañeras que en este momento están, digamos, estudian propiamente teatro, nosotros sí procuramos que, digamos, concientizar y que todos pues tengamos muy, muy presente de que el teatro se estudia, de que el teatro exige un compromiso del actor, del cuerpo, de su voz, de... Ok, bueno, te quiero hacer una pregunta y es la siguiente. Autores favoritos, ¿cuáles son tus autores o dramaturgos favoritos? Y la otra, bueno, la otra te la hago ahorita, dramaturgos, autores. Bueno, digamos a nivel de autores teatrales, me gusta mucho Michael Chekhov, ¿cierto? De teóricos teatrales. Me gusta mucho Anne Bogart, Stanislavski, me parece que es también la piedra angular del teatro. Mm, Sí. son los que digamos ahora, pues, de autores. En cuanto a literatura, esa sí es muy difícil porque a mí me gusta, pues hay un espectro muy amplio de Ay, literatura y eso es lo mismo. Me gusta mucho Dostoyevsky, me gusta mucho Tomás González, ujú, estos rusos, Pushkin, Gogol, me gusta mucho Kafka, por ejemplo, en estos alemanes. Eh, y me gusta Virginia Woolf, de mujeres, no, mm. Silva, me gusta Gonzalo Arango, bueno, como una mezcla de muchas épocas y lugares del mundo. Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto de Medea, entonces, por ejemplo, enamorada, volver a los griegos, enamorada de Sí. Eurípides, enamorada de Séneca, por ejemplo, de Müller, Anui, de Jan Anui. Entonces, bueno, también eso. Yo pienso que uno, la literatura también lo va marcando según como la época en especial que esté viviendo. Bueno, y si te preguntara, te voy a hacer una pregunta de 2 horas, de las 2 horas que te hayan gustado de Medellín, porque a veces nos gustan nuestras obras y habla, pero por ejemplo, 2 horas que a ti te hayan marcado y hayas dicho, estos grupos, y que no sean del trueque, que tú hayas dicho, ah, estás así, y te la pongo así, o sea, que no sean del trueque, que tú digas, ah, este par de obras por lo menos me gustaron mucho, o quedaron ahí. Mm, mira, yo creo también, pues, difícil la pregunta, porque a mí me No, gusta, aparte de hacerlo y aparte de la pasión que puedo sentir por hacer teatro, a mí me encanta ver teatro, o sea, yo sí todavía sí, me encanta y lo que salga, pues, procuro, a veces se cruza, pero procuro ir a verlo, procuro estar enterada de qué pasa en Medellín, también a nivel nacional, ¿cierto? Bueno, hay una obra que a mí me marcó que yo la vi en mi época universitaria y que además ese tema me ha gustado, me mueve. Algún día quisiera hacer algo con ese tema. Una es La Siempre Viva de Miguel Torres. Tuve la oportunidad de ir a Bogotá. Me acuerdo que eso fue con un compañero del TPM que nos volamos. Él me dijo así, él sabía que me gustaba mucho y me dijo, vámonos, Ana, nos vamos a ir así casi que de un día para otro y ahí se va a presentar esta obra. Yo ya sabía de Miguel Torres, de La Siempre Viva del Palacio de Justicia, que ese tema me mueve mucho. Y yo le dije, listo, y así fue, nos fuimos ese mismo día, llegamos allá en Bogotá, nunca había ido a Bogotá y llegamos de una, me acuerdo que era ahí, creo, tengo como ese recuerdo que era cerca, como de la Plaza Bolívar, y era la Candelaria. bueno, sí, era en la Candelaria, y era esa casita del teatro el local. No, 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 yo te digo que eso fue impresionante, o sea, esa obra para mí ha sido de verdad, pues, hermosa, hermosa y también por todo lo que generó y hermosa, preciosa. Y Quiero contarte algo acerca de eso. Es una de mis obras, también es una de mis 2 obras favoritas. Además, porque la obra también nosotros hicimos un montaje con un grupo en Zipaquirá que nos fue un montaje muy diferente al de Miguel y al del local, pero es una de las obras que también a mí me, ha- me cambió el espectro del teatro. Continúa. sí, sí, es de verdad, esa obra, uy, bueno. Y yo creo que Gangster con Farley y pues indudablemente Angelitos Empantanados, que la vi.
pues estando en el colegio, todavía no había ingresado pues al TPM y para mí fue como una revelación. O sea, está Angelitos, de Medellín esa, de Matacandelas. Y Gánster de Hora Y 25. ya, es que no creo que estaba. Ok. Esas dos de Medellín Y la siempre viva de y la siempre viva Bogotá, de del Miguel local. Torres del local. Bueno, qué tipo de música te gusta, Anita? ¿Y cómo es ese proceso de la música de pronto? Porque sé que también, bueno, no hemos hablado de la dirección, sé que también has dirigido, ¿no? Pero ¿qué tipo de música te gusta? No Mira, sé. sí, no, yo soy un poquito como que clásica en eso. Me gusta mucho, pues, digamos que me quedé como en mi adolescencia en ese sentido. Me gusta mucho el rock en español, Charly García, Soda Stereo, Los Caifanes. Ahora me gusta mucho Joaquín Sabina, esta tanda pues de cantautores, Mm, pero sí, estos son como unos gustos muy como todavía adolescentes. Y bueno, ok. Y la musicalidad dentro del teatro. sí, ese ha sido un tema muy especial y también en el trueque lo hemos intentado trabajar de una manera, digamos, como muy bella y muy experimental en el sentido que digamos, cuando nosotros arrancamos, por ejemplo, con Roberto Zuco, que era este texto de Hernán Mari Cortés, Mm, nosotros usábamos música mm. pura pregrabada, me acuerdo que era puro de Cure, de Cure al 100, ni sabíamos nada de derechos de autor ni nada, y no la ponga de Cure, porque además, pues, digamos, así nos imaginamos, como estos chicos, este es un cuento de Bukowski, pues, como de unos chicos, pues, que es un cuento muy chévere de él. Bueno, ya cuando entonces nosotros cogimos, por ejemplo, la sede en el 2009, inicia también un proceso como de estudio y de experimentación con la música, creando la música especialmente para la obra. Tuvimos el proceso de Lolita, donde participa un amigo músico, Luis Fernando, y Natalia Vallejo colabora. Y ahí creo que arranca ese proceso, fue muy bello porque entonces ellos musicalizan la obra. Ellos tienen la oportunidad, claro, ellos van a los ensayos, están con nosotros, entonces en ese proceso de improvisación, de primeras improvisaciones, después del montaje como tal. Y es una música pues que aún se conserva, entonces desde ahí empezamos, seguimos trabajando, después trabajamos Simón el Mago de Tomás Carrasquilla, también con música original. Mm. Después entonces el proceso de Pasajero a Betania de Gonzalo Arango, que era digamos, que es una obra tan nuestra, digamos, tan antioqueña, en el sentido pues de que se recrean paisajes de aquí, de Gonzalo Arango, la obra se sitúa en un bar. Entonces, esa exploración musical que también lo hicimos con Luis Fernando, eh, digamos que va arrojando, porque claro, es el ambiente de las obras. Nosotros necesitamos ambientar ese Medellín, donde Gonzalo Arango era un jovencito que todavía no había formado el nadaísmo, encontrar esas sonoridades, que la gente pues, que se remontara a ello. Entonces, creo que es un trabajo que paralelamente inicia, cuando inicia también como el montaje, esos procesos de improvisación. Entonces, de igual manera va cambiando, que ese ensayo, error, vuelva, intente, busque por aquí. Entonces creo que son procesos de verdad muy bellos. Después con ese proceso lo hicimos ya con otro músico, con Cristian Ramírez, que hicimos con el Insepulto Llore que hago con mis muertos, que entonces esta casa campesina en los 80 en el campo colombiano. Entonces ese proceso fue un proceso de montaje de la obra de un año y él era nuestro profesor de música, pues nosotros recibimos clases de música, ¿cierto? Algunos compañeros intentan o tocan algunos instrumentos. Y empezamos este proceso, y, por ejemplo, era cómo recrear un amanecer campesino, igual que una noche. Mm. Entonces tuvimos oportunidad de acceder a un archivo de la Universidad de Antioquia, de un profesor, pues que tiene como estos archivos sonoros, digamos, de la naturaleza aquí en Colombia. Entonces, digamos, todo ese proceso también de aprendizaje de la música, me acuerdo que con esta obra ya casi, pues ya estaba, digamos, como el 70% de la obra lista, la ensamblamos con los músicos en vivo durante varios Mm. días, el tiple, la guitarra y la bandola. Estuvieron pues acompañándonos, entonces era casi una música medida para la escena, pues como tal, con esta duración, con los actores ahí. Entonces,
digamos, ese proceso del Insepulto fue un proceso bellísimo y se nota porque pues la música pues es una parte Está fundamental hecha, de la obra, sí, exacto, y es está especialmente hecha. para ella y bueno, y creo que se logra el objetivo. Bien, te voy a decir cuatro nombres, o te voy a decir cuatro nombres y con una frase tú me vas a dar la respuesta de lo que significan para ti esos cuatro nombres. A ver cómo nos va con esto. O cuatro expresiones. Bueno, el primero, Cristóbal Peláez. No, pues, Cristo es un maestro del teatro, es un hombre del teatro y eternamente agradecida, no solo, digamos, por mi proceso personal como actriz, sino también por todo lo que le ha brindado al teatro. Listo. Actuar. Máxima, la expresión máxima del ser. Ok. Santiago García. Fuente de inspiración, o sea, Santiago es un hombre del teatro colombiano, importantísimo. Entonces creo que es una fuente de inspiración para todos nosotros, actores y grupos de teatro. Ok. Cine. Cine es la fuente también de inspiración mayor para un actor, digamos, es como la fuente a la que siempre hay que ir y en la que beberemos nosotros los actores de teatro. Ok. Me gustaría que me dijeras como mujer del teatro, que por cierto en Colombia hay mujeres maravillosas y que han desempeñado diferentes roles dentro de lo que es todo el movimiento de teatro en Colombia. Precisamente, ¿cuál es el papel o cuál crees que ha sido el papel de la mujer en el teatro colombiano? Para ti, ¿cuál ha sido ese como ese? Sí, Un concepto muy tuyo. sí, sí, claro, o sea, no, yo pienso que indudablemente hay mujeres pues que han aportado y van a aportar, van a seguir aportando en la construcción del teatro colombiano. Pues un ejemplo de ello es Patricia Ariza, ¿cierto? Una mujer como de admirar también en todo su ámbito, desde el ámbito teatral, desde el ámbito de su lucha, digamos, como una líder social que es comprometida intelectualmente. eh, entonces, y bueno, o sea, indudablemente que hay mucho camino por hacer, que como mujeres pues tenemos un gran camino que recorrer. Y bueno, y ahí estamos, creo que aquí en Medellín, ahora con Carolina Vivas, por ejemplo, admiro mucho la dramaturgia de Carolina, me gusta mucho, he tenido la Mm, oportunidad de ver sus trabajos. ¿Cierto? Y también de pronto muchas mujeres que uno no conoce, pero yo sí tengo la percepción de que en los grupos de teatro, alguna vez escuchaba eso de un director, eh, digamos que muchas veces, y en términos, pues no solo como de charla, sino que se decía, bueno, ese grupo funciona porque hay mujeres, ¿cierto? Porque está lo femenino, por decirlo así. Lo femenino entendido como pasión, creo que hay una entrega de las mujeres. Si uno va a ver en los grupos digamos, la pasión desbordada, el trabajo continuo o arduo también de las mujeres como incansables que somos en la creación escénica. Entonces yo creo que sí es fundamental, digamos, lo femenino en el teatro es fundamental para la construcción de los grupos. ok. ¿Qué prefieres? Tú has desarrollado los dos roles, ¿verdad? Has sido pues actriz, pero también has dirigido trabajo. Ujú. ¿Cuál te gusta más? O con cuál te identificas más? Que si tú tuvieras que decir, bueno, no sé, yo te veo como más cara de directora, ¿será? Y un poco brava, y un poco directora brava, ¿no? No, no, yo pienso que, digamos, como directora estoy en ese camino, pero creo que pues indudablemente todavía me falta mucho. Digamos, ahora como tal es la escena, o sea, a mí me encanta actuar, yo sí quisiera permanecer y estar, sueño con obras, o sea, quiero hacer personajes, quiero también, porque me parece muy bello cuando uno logra ver, digamos, actrices de pronto ya mayores, pero que tienen todavía un trabajo tan consolidado, tan permanente, eso me parece, porque bueno, la juventud, digamos, en el teatro a veces... Vos ves muy buenos actores, pero con el paso del tiempo dejan Mm, de hacer teatro, ¿cierto? Cuando hay alguien que logra permanecer
permanecer con propuestas activamente y pasan los años y vos lo ves ahí dándole, guerreándosela, peleándose ese espectador, lo que se llama el espectador nuestro de cada día. Uno dice, ah, qué belleza, Mm. de verdad, es un sentido de, pues para mí como de gran admiración cuando encuentro a estas actrices. Que trabajan, ¿cierto? Como a pesar de todo también, porque también a veces es difícil consolidarse, estar, permanecer. Entonces, por ahora como actriz, y espero en unos años como directora. Bueno, Y no ¿y soy tú tan qué? brava. Ah, bueno, Tengo cara, pero ¿y tú qué? No, no, ¿qué consejo? Porque pues veo ya la experiencia que ustedes han tenido con la sala, la experiencia que han tenido con todos estos años de trabajo, de estarla luchando, de estarla guerreando allá. ¿Qué consejo tú le podrías dar, por ejemplo, a esas personas que han luchado con un espacio? Colombia es, digamos que es muy complicado tener un espacio, y te lo digo por experiencia, pero ¿cuál sería el consejo para llegar, digamos, a concretar, a que esta idea de tener el espacio sea una realidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué consejos tú le darías a esos grupos que están en esa búsqueda? No, lo primero sería, yo creo que tener una sala, indudablemente un espacio de teatro, un espacio cultural, por decirlo así, es un acto de resistencia. O sea, de resistir contra los embates, contra embates de todo tipo. Entonces es de perseverar. O sea, para mí el consejo es hay que perseverar, ¿cierto? Hay que perseverar de las tormentas, hay que perseverar también a veces del propio Estado. Eh, y yo creo que ante todo también lo que une a un grupo de teatro, lo que uno dice, vale la pena seguir adelante, vale la pena luchar, es la creación. O sea, todo lo que hay que por decir, Mm. todo lo que como artistas tenemos que decir. eh, y en ese sentido me gusta mucho una frase que creo que es el epitafio de Charles Bukowski, que dice, si no te sale a borbotones, ni lo intentes. O sea, si no te sale a borbotones actuar, si no te Mm. sale a borbotones tener un espacio de teatro, luchar por él, ni lo intentes. Ok. Y bueno, nos gustaría saber cómo ha sobrellevado el trueque estos tiempos, digamos, estos tiempos de pandemia? A mí no me gusta mucho hablar del tema, ¿sabes? Pero pero es necesario, nos toca porque ¿cómo han sobrellevado ustedes este tiempo? Pues mira, nosotros, digamos, quedamos con la sede casi como tuvimos 6 funciones, creo que tuvimos apenas. O sea, una sede nueva por estrenar, digamos, con una parte, por ejemplo, eléctrica, que Ramiro, el jefe técnico del Pablo Tobón, con todo el amor, pues él la hace junto al equipo de tras escena, o sea, con unas condiciones técnicas, buscando mejorar en eso, o sea, quedamos, mejor dicho, ahí súper iniciados con esa sede. Eh, Llega esto de la cuarentena, y bueno, no, aquí me están corrigiendo, solo 3 funciones. Yo es que vea, me emocioné y será que eran más, solo 3, súper poquitas. Eh, y nos coge esta época, entonces bueno, veníamos ya con un proyecto que nos estaba ya rondando, ¿cierto? Uno tiene como varias obras que lo van rondando, como esa cava de obras que están ahí guardaditas y uno dice, bueno, por aquí va a ser. Y bueno, se nos adelanta una obra que es la de Medea. Nosotros teníamos la idea en un principio de hacerla como monólogo, ya después no, esta idea no, y ya sale como montaje pues para varios actores y actrices. Y, y entonces en esas nos cogió, entonces ahí estamos cada uno, digamos, cada actor, cada actriz en sus casas, trabajando el texto de Medea, intentando, digamos, esa migración hacia ese terreno digital. Pero bueno, yo ahí escuché, pues yo sí ahí soy un poco, digamos, como lo plantea Marcela Valencia, ¿cierto? O sea, pues eso no es teatro, ¿cierto? El teatro es la No es interrelación. teatro. Eso no, eso son otras Exacto. cosas que, bueno, estamos haciendo, vamos a tratar de hacerlas bien, como en el caso de Medea en Casa, que es un proyecto, pues, de a través de 4 autores, hacer un recorrido dramatúrgico por el tema de Medea, y ahí estamos, como inventando cosas, pero esperando poder volver a las salas, pues, porque si realmente ese es el teatro. Ok. Bien, Anita, y si ya, digamos que ya vamos a terminar casi, eh, a nosotros y este espacio lo ve mucha gente en formación.
Ujú, Digamos que aquí en Cundinamarca y en los municipios de Cundinamarca hay mucha gente que pertenece y sé que no sé cómo se llamará en Antioquia, pero aquí lo llaman escuelas de formación artística. ujú. Eh, También me gustaría que les dieras un consejo a esos jóvenes actores que yo fui profesor de escuelas de formación y veo que hay momentos en que estos chicos dicen, bueno, me gusta el teatro, entro de pronto porque es una goma, porque es una afición, pero, pero ¿qué consejo también tú podrías darle a aquellos chicos que se están formando y a los maestros? Porque hay una inquietud que yo tengo. Uno puede ser buen actor a veces, o uno puede ser buen director, pero a veces uno no es un buen pedagogo, no sabe enseñar. Entonces, digamos que hay una cosa muy, muy rara ahí. ¿Qué consejos y qué les dirías tú a todos estos chicos y a los profes, a los maestros que están ahí? Mm, pues no, digamos, sin ánimo como de sermonear ni volverse uno, pues, no, ni más faltaba, ¿cierto? Más, diga, de pronto como lo de la experiencia personal. Uno, es que yo creo que hay que decidirse. También el teatro es una decisión de vida, un proyecto de vida. Hay que decidirse a hacer teatro, con toda, sin miedo. Yo lo tuve, bueno, tuve después como la oportunidad, pero por ejemplo me hubiera gustado estudiarlo. O sea, ahora lo estudio de una manera empírica, pero me hubiera gustado, por ejemplo, haber pasado por una academia, ¿cierto? Porque sé que brinda Ok. herramientas, también como esa posibilidad de diálogo, de conocimiento con los profesores. Entonces, uno no, háganlo sin miedo, o sea, sí, en ese mismo sentido que lo dice Bukowski, o sea, si de verdad siente que te sale, que sin eso no puedes vivir, o si no, si te gusta otra cosa, pues más bien haga la otra cosa. Pero, pero el teatro tiene que ser eso, tiene que ser es una decisión de vida, un proyecto de vida también. Y también hay que estudiarlo, o sea, y con nuestros actores de eso lo hablamos, o sea, el teatro se estudia, o sea, el teatro es una profesión y como tal hay que hacerla y hacerla bien, responsablemente, honestamente, un poco como en las palabras de Gonzalo Arango cuando decía, la honestidad es la vida del escritor, bueno, la honestidad es la vida del actor, o sea, hay que estudiarlo, hay que trabajar duro. Por eso ser disciplinados, ¿cierto? Creo que hay unos puntos y hay una ética en el teatro que no se puede perder. O sea, esa ética, por ejemplo, de la disciplina, de la responsabilidad, en el Living, los actores del Living Theater tenían Mm. una frase que decía, el que no venga a ensayo o a función, que traiga la partida de defunción. Eso es así, o sea, eso es sagrado. Es sagrado los ensayos, es sagrado, o sea, todo, que uno a veces siente que de pronto tiende como a perderse un poco como esa ética del actor, eso del grupo también. Siente uno que se va perdiendo un poquito esa noción de grupo, sabe uno que económicamente a veces es muy difícil, de pronto más fácil trabajar por compañías, pero definitivamente un grupo, y eso lo decía Santiago García, es una posibilidad, es una posibilidad de creación, ¿cierto? Eso es lo que permite un grupo, crear, permanecer juntos también, y que pasen los años y que se vaya madurando, también es una gran experiencia. Mm, y no a los profesores, no, más bien que ellos me den consejos a mí para el trueque. Ah, bueno. Bueno, Anita. Anita, muchísimas gracias y ojalá que el trueque siga por muchos más años más. Ustedes, y porque lo digo por la experiencia que tengo cuando estuve allí en la sala, tenían un espacio mágico, el ambiente del lugar, el trabajo que ustedes han hecho, porque también he tenido la oportunidad de conocer algunas obras y es un trabajo maravilloso. Que sigan por muchos años más. Y ya para terminar, ¿tendrías algo más que agregar o algo que nos quieras decir para finalizar esta charla? ¿Qué más lo que hemos buscado en este espacio, que sea una vaina muy, digamos, más preguntas muy rebuscadas, muy técnicas, es conocer un poco la gente que hace teatro en Colombia? ¿Tendrías algo más que agregar? Dale. Este es de Anne Bogart en su libro La preparación del director. El arte es grande y nos engrandece a ti y a mí. En un mundo empequeñecido, el panorama que ofrece es estremecedor. El arte es el arbusto en llamas que resguarda y hace visible nuestros deseos más profundos. Anita, muchísimas gracias. Qué bellas No, palabras. Bueno, no, ha ustedes. sido Ha sido de verdad un verdadero placer, ha sido
algo mágico poder haber tenido la oportunidad de hablar contigo. Hacía mucho tiempo no hablábamos y bueno, le vamos a contar un poco a la gente de Cundinamarca, a la gente que nos ve por aquí, el trabajo que ustedes han hecho, ese gran trabajo que han hecho con el trueque. Anita, muchísimas gracias. Espero que estés muy bien y bueno, pronto nos veremos cuando pasen las cosas. Claro que sí, muchas gracias a vos, Pedro, y bueno, y adelante, adelante pues con el teatro, que nos salve el teatro. Muchas gracias. Cuídate Un mucho. Un abrazo. abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego.